Hola, vamos con la presentación del sexto y último módulo del taller práctico de la evaluación de riesgos del centro de trabajo del SEPEI de Navalmoral de la Mata. Esta presentación trata sobre las medidas de emergencia. Vamos a daros a conocer pues, el contenido del informe de medidas de emergencia de este centro de trabajo, las distintas situaciones de emergencia que se pueden producir en el mismo, los equipos de emergencia que se han establecido y las consignas de actuación para dichas situaciones, tanto para los miembros de estos equipos de emergencia como para las restantes personas que puedan estar presentes en dicho centro durante una situación de emergencia. Asimismo, también se pretende que sepáis identificar y controlar cuanto antes las distintas situaciones de emergencia y que adquiráis los conocimientos para actuar de forma segura en cada una de ellas. Vamos a ver el objeto de este informe de medidas de emergencia, las distintas situaciones de emergencia que se pueden producir, los equipos de emergencia que se han establecido y las consignas de actuación para las distintas situaciones de emergencia. Como ya he dicho, todo centro del SEPEI pues dispone de su informe de medidas de emergencia y el de Navalmoral de la Mata no podía ser menos. Y el objetivo de cada uno de estos informes es proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las distintas situaciones de emergencia. De los trabajadores ya sean propios del centro de trabajo, ya sean de otros centros de trabajo de la Diputación o trabajadores de empresas externas contratadas, subcontratadas, incluidos también las visitas que puedan realizarse por personas ajenas a dicho centro de trabajo. Las situaciones de emergencia más comunes pues son las que vemos aquí, las de incendio, explosión, accidente de trabajo, escape, fuga o vertido de productos químicos, ya están en forma de gas, como por ejemplo gas butano, gas propano, o en forma líquida, como por ejemplo el hipoclorito sódico, amenaza de bomba, inundaciones, terremotos, caída de rayo. ¿De acuerdo? Pero en todo informe se establece cuáles son las actuaciones que hay que llevar a cabo con el fin de que se controlen y se limiten los daños, tanto personales como son las lesiones y también las pérdidas materiales, hasta la llegada de los servicios de urgencia externos en el caso de que se estimase necesario el avisarlos, como por ejemplo pues, bomberos de otros parques de SEPEI, protección civil, sanitarios, policía, jefes de guardia, etc. En todo informe de emergencia se tiene que tener en cuenta a la hora de elaborarlo para que sea lo más adaptado posible al centro de trabajo, las actividades que se realizan en el mismo y también las actividades realizadas en los centros de trabajo próximos, ya que un informe de medidas de emergencia de un centro de trabajo que cerca tiene, por ejemplo, una gasolinera, pues lo tiene que tener en cuenta a diferencia de si no la tiene. También se tienen que tener en cuenta las distintas situaciones de emergencia derivadas, bueno, pues de la actividad que se realiza en nuestro centro de trabajo, las características de los edificios, las salidas que tiene, si tiene más de una planta, la altura, la cantidad de instalaciones de medios de protección contra incendios que hay y también la cantidad de ocupantes, tanto de personal propio, como ya he dicho anteriormente, del propio centro de trabajo que realizan su trabajo habitualmente en el mismo o de otros centros de trabajo de la Diputación o trabajadores de empresas externas, contratadas o subcontratadas, incluido también las visitas de personas bueno, que van y acuden al parque del SEPEI de Navalmoral. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto que he dicho anteriormente, se tienen que establecer los equipos de emergencia, el jefe de emergencia, el jefe de intervención, el responsable de comunicaciones, el equipo de intervención, el equipo de evacuación, el equipo de primeros auxilios, perdón, el responsable del recuento, ¿de acuerdo? Ahora veremos quiénes son los que tienen que formar parte de estos equipos. Y asimismo también se establecerán los siguientes niveles de emergencia. El nivel menor o el primero sería el de conato de emergencia, que es cuando está iniciándose, cuando está en forma incipiente la emergencia. Si esta situación que se ha iniciado no conseguimos controlarla, pues pasará a emergencia parcial,
quiere decirse que ya no afecta a todo el parque, a todas las secciones o partes del parque, sino que solamente a alguna o a algunas. Y por último, el mayor nivel de emergencia, que es el de emergencia general, que es bueno, pues cuando la situación de emergencia afecta a todo el parque en general. Y también se tienen que establecer las consignas de actuación para estas situaciones de emergencia, tanto para los integrantes o miembros de los equipos de emergencia que he indicado anteriormente, como para los que no son miembros de los mismos. Bien, a estos miembros o integrantes de los equipos de emergencia se les tiene que nombrar y se les tiene que proporcionar la formación teórica y práctica suficiente, así también como los medios técnicos de protección para que puedan luchar frente a las distintas situaciones de emergencia. Y todo esto, como ya he dicho, con el fin de evitar o limitar las lesiones y pérdidas materiales. Os recuerdo que la técnica de medidas de emergencia o plan de autoprotección se encuentra en la última etapa, en la etapa reparadora, que os recuerdo que en esta etapa lo que se trata es no de evitar las consecuencias porque ya se han producido, sino de disminuir la gravedad de las mismas. Los integrantes, como ya he dicho, de los equipos de emergencia, pues son los siguientes. El jefe de emergencia será el jefe de parque o, en su ausencia, el jefe de salida de mayor categoría o antigüedad que esté presente en el centro de trabajo. El jefe de intervención será el jefe de salida de mayor antigüedad o, en su ausencia, el conductor bombero con mayor antigüedad en el puesto. Si el jefe de parque no estuviera, pues automáticamente su suplente será el jefe de salida, como he indicado, de mayor categoría o antigüedad. Y el jefe de intervención, si en ese turno hubiera otro jefe de salida, pues será el siguiente jefe de salida, que le sigue al que va a desempeñar las funciones de jefe de emergencia. Si solamente hubiera un jefe de salida en ese turno, pues automáticamente el jefe de intervención será el conductor bombero de mayor antigüedad. El responsable de comunicaciones es el emisorista, el bombero o conductor bombero que se encuentra en la sala de comunicaciones o emisora, y el equipo de intervención, equipo de evacuación, equipo de primeros auxilios, pues serán desempeñados por los conductores bomberos que se encuentran presentes en el centro de trabajo. La organización de los equipos de emergencia está representada mediante este organigrama. El máximo responsable en una situación de emergencia en este parque de Navalmoral de la Mata será el jefe de emergencia y de él dependerán todos los demás equipos de emergencia, pero a continuación está el jefe de intervención, que es el que va a luchar in situ, en campo, frente a la situación de emergencia, dirigiendo y coordinando la actuación de los miembros del equipo de intervención, los miembros del equipo de evacuación y los miembros del equipo de primeros auxilios. Y el responsable de comunicaciones es el encargado de transmitir las órdenes que emita el jefe de emergencia a los restantes miembros de los equipos de emergencia. También estos miembros, como por ejemplo el jefe de intervención, se comunicará bien directamente con el jefe de emergencia o bien a través del responsable de comunicaciones, si no pudiera hacerlo directamente mediante el teléfono móvil o mediante el walkie-talkie. El jefe de emergencia, cuando reciba la alarma por el responsable de comunicaciones o por cualquier empleado del centro o un empleado que no sea del centro, pero que sea trabajador de la Diputación o un trabajador externo de una empresa contratada o subcontratada o de una visita, y en función de la información que le proporcionen, estas serán sus actuaciones, sus consignas de actuación. Ordenar que se avise inmediatamente al jefe de intervención, se lo ordenará al responsable de comunicaciones, así como a los miembros de los restantes equipos de emergencia en el caso de que fuera o que lo estimara necesario. Ordenará el traslado de la central de comunicaciones a otra dependencia en la que haya teléfono, conexión telefónica, de acuerdo, siempre que la sala de comunicaciones se haya visto afectada por la emergencia. Saldrá a recibir e informará a las ayudas externas cuando lleguen al parque del Sepié de Navalmoral, tales como sanitarios, otros jefes de guardia, protección civil, etc. Les entregará un ejemplar del informe de medidas de emergencia, les proporcionará toda la información que sea relevante, qué es lo que ha sucedido,
cuánto hace, qué actuaciones se han llevado a cabo, qué medios, por ejemplo, de protección contra incendios han utilizado, si hay lesionados, si hay alguien que se haya quedado confinado porque no ha podido evacuar hasta el exterior o se ha quedado atrapado, etcétera. Toda la información que sea relevante en relación con la situación de emergencia se la deberá de proporcionar. Les cederá el mando de la intervención y colaborará con ellos en todo lo que precisen. Determinará el nivel o grado de emergencia en función de la información que le proporcionen tanto el jefe de intervención como otros miembros o integrantes del equipo de los equipos de emergencia. O sea, se puede empezar por conato de emergencia o incluso por emergencia parcial, y en función de cómo evolucione la misma se tendrá que pasar a un nivel de emergencia inferior o a un nivel de emergencia superior. Todo estará en función de cómo evolucione la emergencia. Ordenará la evacuación de todos los presentes, pero en función de cuál sea el nivel de emergencia, porque si solamente esta situación de emergencia está afectando a una parte del parque, no sería necesario evacuar a todo el personal presente en el mismo. Sí será más seguro, pero en principio no tendría por qué ser necesario. Ordenará que se comunique el final de la emergencia cuando se esté seguro de que se ha controlado totalmente, y deberá de asegurarse que se redacta el informe de investigación de las causas que produjeron dicha situación de emergencia, y también en el que se analice si las actuaciones se ajustaron a lo establecido en el informe de medidas de emergencia. La rapidez con la que se actuó también se debería de tener en cuenta para detectar las posibles desviaciones y adoptar las medidas necesarias para que éstas no se vuelvan a repetir. El jefe de intervención, en caso de recibir la alarma, pues el responsable de comunicación es un empleado del centro o de otro centro de trabajo de la Diputación, trabajador de una empresa contratada o subcontratada o una visita, deberá dejar todo lo que estuviera haciendo y acudir rápidamente al lugar de la emergencia para verificar en primer lugar si se trata de una falsa alarma y valorar la gravedad de esa situación, informando al jefe de emergencia de esta gravedad de la emergencia y de su evolución, de cómo vaya evolucionando, así como de la necesidad de pasar a un nivel superior. Dirigirá la actuación de los miembros del equipo de intervención, equipo de evacuación, etcétera. Ordenará la desconexión de las instalaciones, como por ejemplo la electricidad, gas, o la realizará él mismo, si fuera necesario, y colaborará con las ayudas externas cuando lleguen en todo lo que precisen. El responsable de comunicaciones, igualmente tras ser alertado de cualquier situación de emergencia por el equipo de control e indicación, que es así como se llama actualmente a la centralita de señalización y detección de la instalación o el sistema de alarma y de detección de incendios, o por un empleado del centro o de otro centro de trabajo o de otra empresa externa o visita, deberá de transmitir rápidamente la alarma al jefe de intervención, al jefe de emergencia o al jefe de intervención, pues por teléfono fijo o móvil o por el sistema de megafonía. Avisará a los restantes componentes de los equipos de emergencia que el jefe de emergencia le ordene, y efectuará, cuando así se lo ordene el jefe de emergencia, las llamadas a los servicios de urgencia externos, informándoles de quién es, qué ocurre y dónde ocurre, y comprobando que la información ha sido correctamente recibida por su interlocutor. Trasladará la centralita telefónica a otra dependencia en el caso de que la sala de comunicaciones se haya visto afectada por la situación de emergencia. En esa otra dependencia sería conveniente que hubiera también una conexión telefónica. Mantendrá todas las líneas telefónicas libres, pero para recibir exclusivamente y para realizar exclusivamente llamadas a los servicios de urgencia exteriores. No tendrá que automáticamente que suprimir o eliminar cualquier llamada que no esté relacionada con la situación de emergencia. Abrir la puerta o las puertas de entrada al recinto, en el caso de que la apertura se pueda ordenar desde la sala de comunicaciones o desde el edificio del parque del SEPE de Navalmoral, y asimismo comunicará el fin de la emergencia cuando así se lo ordene el jefe de emergencia. El equipo de intervención, una vez que se ha alertado de cualquier situación de emergencia, deberá dejar todo lo que esté haciendo y acudir inmediatamente al lugar de la emergencia, luchar contra esta, rescatar a las personas que estén afectadas por la emergencia, realizar la desconexión de las instalaciones cuando así se lo ordene el jefe de intervención,
la de electricidad, la de gas, etcétera, ayudar al equipo de evacuación en la evacuación de las personas cuando así lo necesitasen y colaborar con las ayudas externas en todo lo que precisen. El equipo de evacuación, pues tras recibir la orden de evacuación en cualquier situación de emergencia, ya sea parcial o general, deberá pues evacuar a todos los ocupantes hasta el punto de reunión que en el parque de Navalmoral de la Mata pues está establecido en la pista de tenis, y conducirlos pues controlando la velocidad, impidiendo las aglomeraciones, especialmente en las entradas que se encuentren en los recorridos de evacuación o en las puertas ya de salida al exterior, evitando que regresen a las dependencias evacuadas, indicándoles la localización del punto de reunión por si alguno, especialmente si se trata de un trabajador de otro centro de trabajo de la Diputación o un trabajador de una empresa externa o visitas de dónde se encuentra el punto de reunión, comprobando que no se queda nadie rezagado o retrasado y cerrando las puertas y ventanas para sectorizar el incendio y que no se siga propagando o poniéndoselo más difícil. Impedir el paso de cualquier persona al parque del SEPE de Navalmoral de la Mata que no esté relacionada con la situación de emergencia. O sea, puede permitir la entrada pues, a compañeros que sean miembros o integrantes de un equipo de emergencia o de los servicios de urgencia o de emergencia externos, pero a nadie más. Confinar a los presentes si no fuera posible evacuarlos, informando de ello al jefe de emergencia, de las personas que se han tenido que confinar porque no les ha sido posible evacuar hasta el exterior, y ayudar a trasladar a los heridos. El responsable del recuento, en caso de emergencia parcial o de emergencia general, que ha ocasionado u originado la evacuación de cierta parte de la plantilla de trabajadores u ocupantes o de la totalidad, en el punto de reunión efectuará el recuento de todos los presentes, preguntará a los mismos si saben si alguien se ha podido quedar bloqueado o atrapado, o si lo sospechan o lo intuyen, y dará o proporcionará esta información al jefe de emergencia de las personas que no han podido salir hasta el exterior, y mantendrá, para que puedan rescatarlos evidentemente, y para ello será necesario mantener actualizados los listados diarios del personal, tanto interno como externo del parque, llevando un control de las entradas y salidas de todos al parque. El equipo de primeros auxilios, una vez que sean alertados de que hay lesionados o personas que se hayan puesto enfermas inesperado repentinamente, deberán dirigirse rápidamente a ellos, evaluar la situación y el grado de las lesiones o enfermedad, y en función de su gravedad y de la urgencia de la asistencia sanitaria, pues trasladarán a estos lesionados o enfermos siempre que la gravedad de dicha lesión y enfermedad lo permita. En caso de lesión o enfermedad leve, de asistencia no urgente, se le trasladará al centro asistencial de la Mutua FREMAP de Navalmoral de la Mata, si es o ha sucedido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Y el resto de días y horarios se le trasladará al centro sanitario concertado por esta mutua que se encuentre más próximo. Y en caso de lesión o enfermedad leve o grave, pero que la asistencia sanitaria es urgente, se le trasladará al hospital del Servicio Extremeño de Salud de Navalmoral de la Mata. Aplicarán las técnicas de primeros auxilios hasta la llegada de los servicios sanitarios externos. En el caso de contacto o ingestión accidental con un producto químico, se deberán de seguir las instrucciones recogidas en la ficha de datos de seguridad de este producto, en el apartado de primeros auxilios, y si se le traslada a algún centro sanitario, es muy importante que se lleve esta ficha de datos de seguridad al personal sanitario, ya que le puede servir de bastante ayuda. Solicitará al jefe de emergencia que pida la ayuda que se precise a su criterio a los servicios sanitarios externos. Deberá de informar a su vez al jefe de emergencia o al jefe de intervención del número de lesionados o enfermos y de su gravedad. Y una vez que lleguen los servicios sanitarios externos, les proporcionará toda la información que pueda serles de utilidad, como por ejemplo la cantidad de lesionados, las lesiones que presentan, la gravedad que ellos creen que tienen, qué actuaciones de primeros auxilios han llevado a cabo, etc. Al jefe de emergencia también le proporcionará la información sobre las personas
que hayan sido evacuadas y trasladadas a centros sanitarios externos para que se lo comunique a sus familiares si el jefe de emergencia lo estima oportuno. Y, por último, reponer todo material de primeros auxilios que haya sido utilizado con los lesionados en la situación de emergencia. Ahora vamos a ver cuáles son las consignas de actuación para cualquier persona que se vea afectada por una emergencia. O sea, son aquellos que no pertenecen o que no son miembros de los equipos de emergencia. Deberá de rescatar a las personas afectadas por la emergencia siempre sin poner en peligro su vida y siempre que crea que puede hacerlo. Transmitirá la alarma por el medio más rápido a su alcance al responsable de comunicaciones, jefe de emergencia o jefe de intervención, informándole de quién es, qué ocurre y dónde ocurre y asegurándose de que su información ha sido correctamente recibida. A continuación, y siempre que sepa manejar un extintor, tratará de extinguir el fuego, acercándose al extintor más próximo y comprobando si es adecuado a la clase de fuego que trata de extinguir. En el caso de que no supiera manejarlo o si tras haberlo utilizado no lo hubiera conseguido, no hubiera podido apagarlo, informará de ello al jefe de emergencia, evacuará la zona afectada cerrando las puertas y ventanas que encuentra a su paso e igualmente informará a las personas que encuentre en el recorrido que lleva para evacuar. Se confinará en una dependencia si no pudiera evacuar el centro de trabajo, cerrando la puerta y sellando la parte inferior con alguna prenda o algún trapo, y esperará a que le rescaten avisando por teléfono móvil al jefe de emergencia. Mantendrá la calma, evitará el pánico, salir sin correr ni gritar, no entrar nunca nuevamente a la zona afectada, no volver nunca hacia atrás ni entretenerse a recoger objetos personales, ayudará en los desplazamientos a las personas que lo necesiten, utilizará siempre la vía de evacuación más rápida y segura, la principal o si no la secundaria, si la principal se hubiera visto afectada por la situación de emergencia, atenderá a las indicaciones que le proporcionen los miembros del equipo de evacuación, no se retrasará para recoger objetos personales, saldrá ordenadamente y sin correr, realizará la evacuación a ras del suelo, especialmente si hay gran cantidad de humo, y tapará la nariz y boca con un pañuelo u otra prenda que sería conveniente que la humedeciese. Se cubrirá con una manta y pondrá al suelo a toda persona que se haya prendido la ropa, evitando que corra. En el caso de que sea a uno mismo el que se haya prendido la ropa, tendrá que echarse al suelo y rodar, especialmente si se encuentra solo. Y se dirigirá cuanto antes al punto de reunión establecido y permanecer en el mismo hasta recibir nuevas instrucciones. Esto es muy importante para saber si la evacuación se ha completado o, por el contrario, ha quedado alguien en la zona siniestrada atrapado o bloqueado. Bien, pues con esta última presentación se da por concluido el taller práctico de evaluación de riesgos del Parque del Cepey de Navalmoral de la Mata.